Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad continuaremos en el maravilloso viaje de los libros. Continuamos de esta forma con nuestro proceso de análisis estilístico y pasamos a revisar el tercer recurso estilístico planteado para nuestro proceso. El diálogo. El diálogo es un recurso que permite la interacción comunicativa entre los personajes para expresar puntos de vista diferentes. Por tanto, es una estrategia que va a permitir al narrador el mostrarnos conflictos humanos, esta disputa en torno a ciertas temáticas alrededor de las cuales gravitan nuestras historias. Pero profundicemos un poco. El diálogo puede definirse como la interacción comunicativa, en la medida que siempre va a necesitar un receptor y un emisor que van a estar en perpetua intercambio de funciones. Esto es importante porque nos va a dar cuenta de la complejidad de la realidad. La realidad no es unidireccional, sino que se construye desde múltiples direcciones y el diálogo es quizás el recurso que nos permite ver las diferentes formas de pensamiento, las diferentes mentalidades que están en juego o que coexisten en un determinado momento, porque cada personaje tendrá una forma de hablar diferente, un idiolecto diferente, pero también tendrá una postura diferente frente a determinadas problemáticas. Podemos hablar entonces que están en juego también cosmovisiones diferentes, concepciones completas sobre la vida, sobre el ser, sobre el universo, sobre la naturaleza, sobre las relaciones humanas. El diálogo tiene su origen quizá dentro de la tradición occidental en el teatro clásico. Recordemos que el diálogo de la tragedia es un diálogo que se fue innovando durante siglos. Debemos realmente, en este caso, a Eurípides, pero también a Sófocles, el haber creado un diálogo muy dinámico que nos va a mostrar estos puntos diferentes de entender la realidad. Si nosotros queremos, en cambio, buscar una innovación para el diálogo, definitivamente el icono va a ser Miguel de Cervantes, por lo que va a realizar esta gran innovación con su novela al momento de introducir esta técnica propia del teatro, el escribir con guiones dentro de la narrativa y el permitir de esta manera la construcción de puntos de vista diferentes. En este caso, la relación entre Sancho Panza como el representante de una concepción materialista de la vida frente a la posición idealista que va a representar Don Quijote es muy llamativo. Pero no es el único, porque la riqueza de este libro estriba en la multiplicidad de perspectivas que están en juego alrededor de todos los personajes que van a ir contándonos desde su perspectiva qué es lo que piensan acerca de este u otro tema. Si buscamos más innovaciones a lo largo de la historia de la literatura, obviamente no podemos olvidar lo que sucede en el siglo XX con autores como Kafka, con autores como Joyce. Joyce, por ejemplo, va a innovar no tanto el diálogo, pero nos va a permitir profundizar más en torno al monólogo, ese monólogo que va a tener la esposa de Bloom en uno de los capítulos finales del libro. Es fundamental porque muchas veces pensamos que el monólogo es simplemente una reproducción de una interioridad, pero lo que hace en cambio Joyce con ese monólogo es el mostrarnos esa constitución plural de mi individualidad. No es que yo pienso esto solo porque yo así lo creo, sino porque hay muchos constructos históricos a mi alrededor que están interviniendo en mi forma de pensar.
Creo que otro caso muy llamativo desde ese punto de vista experimental es el que va a realizar Faulkner con estos juegos de perspectivas, donde lo que está en juego aquí no es solo una cosmovisión, sino es una posibilidad de contar una misma historia desde puntos de vista diferentes. Pero yo creo que para nuestro caso, en el caso de nuestra lengua, es muy importante el trabajo que va a hacer Roberto Bolaño. Lo que sucede, por ejemplo, en Los Detectives Salvajes resulta muy productivo porque el diálogo aquí es un diálogo donde no solo está en juego el pensamiento, sino también está en juego la posibilidad expresiva de la lengua. Cada personaje de cierta manera representa un registro lingüístico diferente. Entonces, nosotros aquí nos encontramos con personajes chilenos, argentinos, mexicanos, españoles, otros desarraigados que tienen esa capacidad de crear una estructura coral. Entonces nos demuestra esta otra dimensión del diálogo, que es mostrarnos este nivel sociodialectal que es muy necesario no olvidarlo. Pero creo que en los últimos años otra de las novelas interesantes nos permiten entender el diálogo contemporáneo es el que realiza Andrés Neuma en El viajero del siglo, donde en párrafos que parecerían tradicionales, como propios de una estética del siglo XIX, él puede construir diálogos directos, donde están interviniendo una estructura coral también, múltiples diálogos, pequeños recursos ahí para ir diferenciándolos, pero sin la necesidad de saltar de párrafo, sino que una sola conversación donde están interviniendo 6, 7 personajes es registrada de forma simultánea. Entonces, son cosas muy interesantes, pero no las únicas. Obviamente existirán otro tipo de registros en torno al diálogo, pero yo creo que con estos son suficientes como para hacer una breve introducción al respecto. Es necesario también distinguir tipos de diálogos que van a marcar estilos diferentes de cómo concebirlo. Un estilo directo que consiste en la reproducción de las palabras exactas de los interlocutores. A veces es fácil reconocerlo porque, primero, porque suele por regla general estar en párrafos diferentes, aunque como hablábamos con el caso de Neumann, la narrativa contemporánea experimenta mucho al respecto, entonces no es una regla, es solo una posibilidad y a veces está puntuado con signos como guiones, como comillas u otros signos que nos permitan diferenciar lo que está diciendo. Si es una reproducción exacta de lo que este personaje dice, es necesariamente un estilo directo. Y también se encuentra un estilo indirecto en el que el narrador nos cuenta lo que él recuerda que el personaje dijo, una aproximación. Entonces, ese caso se podrá ganar en ambigüedad, pero se pierde en verosimilitud. No obstante, eso no significa que sea una mala o una buena novela, sino que simplemente son apuestas estéticas diferentes. Eh, Forma parte muchas veces del propio párrafo, que sea de un párrafo narrativo, de un párrafo descriptivo, y son introducidas por verbos de enunciación. Él dijo, ella dijo, él decía, él afirmaba, él preguntaba, aquel respondió. Entonces, cualquier verbo que nos permita introducir esto nos permitirá reconocerlo. Cuando ustedes se pongan a la tarea de identificar diálogos, fíjense en si utilizan signos, serán con un diálogo directo, pero si no utilizan esos signos y utilizan en cambio verbos de enunciación, será un diálogo propio de un estilo indirecto. Pero ¿cuáles son las funciones que tienen el diálogo dentro de los relatos? En el caso del estilo directo, su función es mostrarnos conversaciones con alguien presente. Entonces, como la interacción está sucediendo en ese momento, tal vez es necesario que ellos estén interviniendo. Gracias a eso, nosotros nos aproximamos al discurso de los personajes, pero también nos estamos aproximando a su sensibilidad, a sus mentalidades, a la cosmovisión de esos personajes. Eh, es propia también para construir a un narrador testigo o incluso a un narrador en primera persona en ciertos momentos, porque nos está mostrando, aunque el narrador en tercera persona a veces está recordando, entonces no es
no es necesario que se escriba con ese estilo, pero un narrador testigo, en cambio, casi siempre lo vamos a ver trabajado con un estilo directo. En cambio, la función que nosotros podemos identificar con el estilo indirecto es la de conversación con alguien ausente, cuando alguien está recordando la conversación que tuvo. Yo conversé con mi mamá sobre este tema y ella me dijo esto. Y entonces me veo en la necesidad de ir introduciendo estos verbos de enunciación para poder ir construyendo la hilación de mi discurso. Entonces, lo que sí me presenta es una narratividad. ¿Qué es lo que se gana con un estilo indirecto, esta conversación con alguien ausente? Velocidad en el relato, se aumenta el ritmo, la progresión es rápida, hay una mayor elipsis, pero en cambio, cuando la conversación es propia de un estilo directo, con este discurso de los personajes, se tiende a demorarnos, aunque la riqueza que nos entrega sobre el pensamiento de ellos es mucha. eh, propia del narrador omnisciente, tiene esta capacidad de hacerlo, porque al mismo tiempo que el narrador nos cuenta lo que él dijo, el narrador nos va diciendo lo que pensaba este personaje al momento de decirlo. Ejemplo, Juan me dijo que quería ir al médico, aunque en realidad no tenía ningún dolor. Entonces nosotros podemos ver en ese pequeño fragmento cómo está introducido ahí la acción que nos cuenta el narrador, el diálogo en estilo indirecto, pero también el pensamiento de ese personaje, dicho por este narrador que tiene la capacidad de ingresar a la mentalidad, a la subjetividad del personaje en cuestión. Cuando lo busques identificar diálogos, ten en cuenta que el estilo directo trabajará con signos, mientras que el estilo indirecto con verbos de enunciación. El ejercicio de justificación, como lo hemos venido trabajando a lo largo de este curso, a partir de nuestra experiencia de lectura, seleccionen los diálogos que los golpeen, que llamen su atención, que los interpele, que incluso los pongan en duda. Mónica Ojeda dice que la literatura está aquí para perturbarnos y es verdad, es para producirnos incomodidad. Entonces escojan aquellos diálogos que de cierta forma los inviten a pensarse de maneras distintas. Y nuestro ejercicio va a ser casi similar a los anteriores, solo que aquí hemos aumentado una nueva oración donde vamos a agregar la función que está cumpliendo en el texto junto al tipo. Entonces, no lo olvidemos, que la parte más importante sigue siendo nuestra interpretación. Por ende, disfruta tu lectura y ten en cuenta que cada diálogo donde un personaje intervenga nos está regalando una visión diferente sobre la realidad. Mientras más personajes tengas, al momento de escribir tu historia, te vas a ver en la necesidad de crear maneras de expresar diferentes, tonos diferentes, matices diferentes, pero ante todo, comprensiones diferentes sobre la vida. No olvides suscribirte al canal Gigante Enterrado, didáctica para la lengua y la literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.